Siguiendo entonces el punto donde estábamos en cuanto a la parte de echarle la culpa al gobierno y todo esto por las crisis que hay en el país, sobre todo las crisis económicas, ¿no? Que generalmente son originadas, como decía, por las crisis políticas y viceversa. Las crisis políticas las genera la pelea de poderes de la parte económica. Entonces, vamos al punto de, como lo había dicho en el video anterior, de la culpa es de la vaca, que viene de la culpa del gobierno y de los otros dos anteriores que son así se culpa al gobierno. Eh, es tratando de explicar más o menos para que la gente entienda un poco, no que se vuelvan unos eruditos, pero que entiendan más o menos cómo funciona realmente el sistema económico de un país. La gente siempre dice que cuando un país está en crisis económica es por culpa del gobierno. No, 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 eso es mentira. Generalmente las crisis económicas se generan porque la empresa privada desestabiliza al gobierno. Eso lo expliqué porque, sobre todo en el caso de Venezuela, el gobierno es el contrapeso de la empresa privada porque en Venezuela el gobierno tiene sus propios medios de producción. En otras partes del mundo, en la mayoría de los países desarrollados, entre comillas, que lo que son es explotadores de explotadores nuestros, de los países del sur, subdesarrollados, que somos los verdaderamente países ricos, ellos lo que tienen es un desarrollo tecnológico que se han robado del resto del mundo, de nosotros mismos, incluyendo la medicina, por ejemplo, la han sacado de la Amazonía, la han sacado de Egipto, de los conocimientos de los africanos, de los chinos, y ellos las patentan y se las roban. Pues. Entonces, eh, el Estado en Venezuela tiene su propio medio de producción que equiparan al peso de la economía privada. En Venezuela, la economía privada, la empresa privada, produce para parasitar al Estado en lugar de producir para exportar y producir capital como hacen los países desarrollados. Por eso son desarrollados, porque producen para vender. ¿Ok? Entonces, aquí se produciría muy barato y se podría vender muy barato en Estados Unidos, por ejemplo, que es la adoración de los empresarios aquí, el dólar y todo esto, y podrían vender muy barato en Estados Unidos y ganar bastante plata. Claro, en Estados Unidos no lo van a dejar, les van a clavar unos aranceles para subirles el precio para que sea más cara ya la mercancía de ellos que la nacional. Nosotros aquí en Venezuela hacemos lo contrario. Aquí es más barato lo que traen de afuera, las transnacionales, así acabaron las farmacéuticas, por ejemplo, las boticas, los boticarios, acabaron, todas estas transnacionales acabaron con toda la empresa nacional, la producción nacional, porque la gente dice que la producción nacional es muy cara. No, 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 no es que sea muy cara, es que ellos nos venden bien barato para acabar con la empresa nacional y después que la acaban ponen el precio que les da la gana, esconden la mercancía o nos hacen una guerra como la que nos han tenido estos últimos 20 años prácticamente, sobre todo desde que Maduro está en el gobierno. Entonces, la pregunta de este video, de este escrito, es sobre de quién es la responsabilidad de la economía de un país realmente. Y vemos que en lo general, aquí siempre se ha acusado al gobierno porque el gobierno no hace las políticas en pro de los beneficios de esos empresarios. ¿Ya? Y entonces, como no hace las políticas en pro del beneficio, o sea, bajarle los impuestos o no lo cobrárselo, regalarle los dólares, regalarle las riquezas naturales y todo esto, entonces ellos desestabilizan el Estado, desestabilizando la economía privada. ¿Cuál es la economía privada? Los alimentos, los que tienen infiltrados en la parte de los servicios básicos que están dentro del Estado, hecho esto por la corrupción de lo que hablaba de la parte educativa. Vean que todo se entrelaza y todo es un sistema completo de dominación. Educación, cultura, folclore, empresariado, producción, recursos naturales, religión, todo es un entramado en función de someter a los pueblos de una u otra manera. Entonces, atacan por todos lados y esa es la manera de tumbar un gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desestabilizan todo, como se lo hicieron a Luis Herrera con lo del Viernes Negro. La idea era que Copey tenía una gran probabilidad de repetir la presidencia por el nacionalismo que tenía Luis Herrera. Y la idea era asegurarse de que regresaran los adecos
De hecho, posterior a eso, los adecos repitieron 2 veces porque gana Lucinchi y después gana Carlos Andrés. Y viene el neoliberalismo, pues como tal. Aunque el neoliberalismo comienza en los años 60, porque yo lo dije en la parte de los textos educativos, comenzaron a cambiarlo en esa época. Yo hice la comparación entre mi hermano mayor y yo, los textos educativos y son totalmente distintos. Y mi hermano veía en la escuela básica y en el bachillerato álgebra, por decir algo, y hoy en día eso ya no se ve, para que ustedes calculen. Yo vi formación social, moral y cívica, los hijos míos vieron educación para ser esclavos, digo, para el trabajo, que viene siendo lo mismo. Y así, entonces, dentro de estos escritos que he realizado, he hablado de los ciclos históricos de dominación y las revoluciones en el mundo, las naciones, a lo largo de nuestra historia, de economía, producción ideológica, doctrinas y otros temas de interés, que he ido poco a poco tocando los puntos, ¿no? Claro, después hago unos escritos y voy a hacer unos videos específicamente de cada tema. En este caso estoy hablando de la parte de cómo se culpabiliza el Estado para tumbar a los gobiernos que vienen siendo nacionalistas en pro de los intereses del capital, en contra del pueblo, por supuesto. Es sencillo y elemental. Entonces, en esos artículos particulares de los ciclos históricos hay 2 temas de los que muchos que he tocado. Uno es este, referente a la verdad que no le dicen al común sobre cómo se mueve la economía. Y los economistas no logran terminarlo de explicar. Vos y Valdés hacen un muy buen trabajo explicándolo. Pascualina ha hecho muy bueno con sus escritos y sus cuestiones. Pero la gente no escucha, la gente no lee. Y ahí es donde tenemos el problema. Tenemos el analfabetismo funcional. Entonces la gente o no lee o cuando lee no entiende lo que está leyendo, no sabe qué está leyendo, porque no logran interpretar, porque les acostumbraron la mente a estas imágenes de corto alcance, como lo llamaban los publicistas, por lo menos los de mi época, que son imágenes con un pequeño mensaje que se te graban en la mente. Se te graba la imagen, pero el mensaje te queda. ¿Ok? Como compra más barato, todo a 99, 999, el 999 es 1000. Y eso te lo graban en la mente. No, está en 900. No, está en 1000. ¿Ves? Y ese es más o menos el sistema de dominación, engañando a la mente. Igualmente nos lo han aplicado ahorita con lo de la escasez alimentaria, que lo que hicieron, como lo expliqué, fue pasarnos el switch del sentido reptiliano de supervivencia para que nos entreguemos como se hace con los animales, para domesticarlos, que van mansitos a donde uno les pone la comida. Hoy recogí por lo menos anoche un gato de la calle y justamente fue así, un poquito de comida y él se vino y ahí está en la casa. Bien bonito el gato, una especie de siamés con criollo, pero es siamés, muy bonito, una gata. Entonces, en este escrito referente a lo de la verdad, que no le dicen al común, de cómo se mueve esta economía, y el otro punto es sobre la parte de los imperios que cada cierto tiempo aparecen para dominar espacios mundiales, donde Estados Unidos ha sido el mayor ha tenido el mayor dominio territorial estatal y ha sido también a la vez el más genocida, el más opresor. Yo lo explicaba, que tiene la mitad del mundo oprimido mediante sus sanciones y todo esto. Si no está invadido, está intervenido, le montó una dictadura o lo tiene sancionado, como el caso de Venezuela, que no nos ha podido tumbar. Así como aparecen entonces estos imperios, suelen desaparecer. Desapareció el imperio romano, el imperio otomano, el imperio chino desapareció, volvió a aparecer, volvió a desaparecer, y así. El imperio norteamericano va a llegar a su momento. Entonces, estos imperios desaparecen no sin antes producir mucha muerte, destrucción, tratando de no desaparecer, y eso lo explico en otro análisis. Entonces, un Estado-nación, viniendo ya al punto, tiene un sistema integrado por un entorno de particularidades. Se compone por el territorio, la gente que allí vive, sus leyes e instituciones. En estas instituciones se incluye religión,
que tiene dos divisiones. En Venezuela se incluyó una tercera. ¿Ok? También se incluye la empresa privada y el gobierno. ¿Ok? Nosotros incluimos revolucionariamente dentro de esta conformación del Estado, que lo compone particularmente por una premisa que pusimos en la Constitución bolivariana del poder popular. Eso no lo tienen las democracias representativas, y ahí es donde se pierde, lo explicaba en algún video anterior, se pierde la libertad del individuo, porque se delega el poder a los representantes electos. En Venezuela se delega ciertamente el poder a los voceros electos, pero son revocables. ¿Me entienden? Por allí vamos a un pequeño detalle. Además de eso, tenemos un entramado de leyes con los que, además de ser revocables, pueden ser destituibles por el TCJ, por el poder moral, y todas estas cosas, y pueden ser destituibles por el mismo CNE, incluso si la falla tiene que ver con algo electoral. ¿Okay? El CNE emite una orden que el TCJ aprueba y se destituye, se le quita el cargo a la persona. Entonces, allí acabamos con la parte de la representatividad, aun cuando siguen siendo representantes del pueblo, pero en este caso van a ser llamados voceros, porque lo que van a tener que cumplir la orden que emana del pueblo, que los elige, que los convoca, que los nombra. Y ahorita tenemos una elección venidera de la Asamblea Nacional, donde se aumentaron las curules, pero vamos a ver cómo va a ser la división de esto, porque vamos a volver al método de Hall para darle representatividad a las minorías. Y hay que ver cómo es esto, ¿no? Porque ¿de dónde van a salir esa representatividad de las minorías? Me imagino que debe salir de las listas, que creo que son 84 diputados que salen por listas de los partidos políticos. Y la otra parte van a ser diputados nominales, o sea, personales, y ¿cómo se llama? Independientes. O sea, yo me quiero lanzar sin partido político, sin nada. Yo me lanzo yo personalmente, y de repente vengo y llego, y tengo el derecho a participar. Entonces, si yo estoy yo entro dentro de los números que la representatividad me deja, que la proporcionalidad me deja, perdón, entro en la Asamblea Nacional, aun cuando no haya llegado por votos, que no haya ganado por los votos. La representatividad, por la cantidad de votos que tengo, hay una minoría que yo represento que debe estar allí, por lo menos para que tengan voz, ¿verdad? Y poder hacer propuestas en función de beneficiar a estas minorías. Entonces, en general, nosotros incluimos este poder popular, cosa que en ninguna parte del mundo, en casi ninguna democracia mundial, esto es así, es autónomo, ya que son democracias representativas, parlamentarias, o sencillamente monarquías camufladas de democracia, como el caso de España, de Inglaterra, de Noruega, que dicen que Noruega es socialista, que España es capitalista, que Inglaterra es neoliberal. Es mentira, todos son monarquías, que simplemente asumen un camuflaje de cierto grado de representatividad en lo que es el manejo de la cosa pública, ¿okay? De los bienes del Estado, de la nación, y para quitarle ese peso, esa carga encima a los monarcas. Pero el día que el monarca dice está destituido, está destituido. Presidente, parlamento, todo aquel. De hecho, puede disolver todo el Estado. Así de sencillo. Entonces, este monarca tiene el control total, cosa que no pasa en la democracia representativa. Digámoslo de alguna manera, Estados Unidos trata de ser el baluarte de la democracia representativa, pero al ser un imperio tiene un emperador y ya tiene un rey.
que el rey se escoge cada cierto tiempo y no es hereditario el cargo de por vida y todo esto, ya es otra cosa. ¿Ok? Pero el sistema en sí, para el resto del mundo no es democrático, ya que esté un presidente o esté otro, siempre va a ser la misma política. Ahorita por lo menos están las elecciones de Estados Unidos, de Norteamérica, van a ser ahorita en noviembre. Si sale Trump y entra Biden, va a ser lo mismo. Porque la política del Estado, los poderes fácticos, es la misma que hace Venezuela y no va a cambiar nada. Entonces, hay gente que está soñando y no sueña. Va a ser lo mismo. Entonces, estas monarquías camufladas en democracia tienen el control de los poderes constituidos y, como decía, en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente personalmente pone a los jueces y el fiscal general, entre otros cargos. Se permite que grupos de dinero controlen a los senadores, a las cámaras de diputados o a los senadores, que es el parlamento, y con ellos aseguren sus intereses sobre los del pueblo, pues. Y sobre todo para acomodar las leyes. Ayer estaba oyendo a Mario Silva, que hablaba de que en Estados Unidos a veces se mencionan leyes, no, que por la ley tal, y resulta que la ley ni siquiera existe. Pero entonces la gente ni siquiera puede decir, bueno, muéstrame la ley. No, es que por seguridad del Estado no te puedo mostrar la ley. La ley no existe. Es una manera de dictadura que la gente no se da cuenta. Entonces, estas leyes, además, las pocas que la gente conoce, no están hechas precisamente para defender al pobre y al pueblo como tal. En todo este esquema, entonces, vemos que el gobierno, si bien controla ciertos poderes, también vemos que están controlados por los lobbies de poder económico en detrimento del pueblo. En consecuencia, el gobierno hace del Estado solo un ente represor que asegura el cumplimiento de las leyes que los ricos imponen en el Senado dentro de lo que es el entorno de sus intereses, ¿no? Adicionalmente a eso, dentro de esas leyes, por supuesto, estos se aseguran de tener control del Estado y así, de que no gane la izquierda, por digámoslo de alguna manera, así como está proscrito el comunismo en Estados Unidos, está proscrito, el Partido Comunista no existe. Por eso vemos al señor que fue muy famoso, que se lanzó por la parte de los demócratas y se retiró casi a última hora porque estaba perdiendo, que dice ser socialista, pero dentro del partido de los demócratas. ¿Ok? Porque no puede tener un partido propio. No lo dejan. Entonces, el Estado solo tiene potestad de manejar ciertos recursos de control de la población, pero con dinero que se evade, pues. Por eso vemos que el ser de cierta clase social o de color de piel o de raza en Estados Unidos te hace inmune a ciertas cosas, como las penas máximas, mientras los desfavorecidos o los pobres, los latinos, los negros, los inmigrantes de otros países como los chinos, los árabes, tienen una gran probabilidad de terminar en la cámara de gas, en la silla eléctrica, qué sé yo. Ahora y que inyección letal, que mueren en paz. Mentira, toda muerte es mala, es dolorosa. Todas las muertes son dolorosas. Si no es de una forma, es de la otra, porque también duele dejar el mundo, ¿no? Duele mentalmente. En consecuencia, instituciones como la Reserva Federal, que es su banco central, es privado. No es público, sino que está controlado por los Rothschild, que son judíos sionistas, como decía, y otro grupo de personas. Y estos controlan a su vez al Estado de alguna manera. Ellos lo hacen administrando el dinero del Estado gobierno, y a su vez, con lo de que son imperios y de todo, de haber convertido el dólar en la moneda mundial, ahora también controla al resto del mundo. Ahí vienen las sanciones, y las sanciones son casualmente al sistema monetario, donde tú no puedes hacer ninguna transacción bancaria y todo esto, y eso literalmente te destruye la economía. Así nos tiene sancionado Venezuela.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Le echan la culpa al gobierno. No, 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 el gobierno, es que estamos sancionados por Estados Unidos, así y llanamente. Además de todo el desequilibrio que crea la empresa privada acá. Luego, como en todas partes del mundo, la empresa privada es la que produce la riqueza nacional. El Estado, en Estados Unidos, hasta el petróleo le pertenece a los privados y Estados Unidos cobra un porcentaje por lo que el privado explota. O sea, cobra impuestos. Y de ahí vive el gobierno de Estados Unidos. Entre la Reserva Federal, que imprime billetes sin fondo, y los impuestos que se cobran por la explotación de los recursos naturales y las empresas privadas que producen manufacturas que mantienen al Estado. En Venezuela, el Estado tiene sus propios medios de producción. El petróleo es nuestro. La empresa PDVSA no es privada, sino que es pública y es de todos los venezolanos. Y esto genera ingresos directos al Estado, sin necesidad de estar cobrando impuestos. Entonces, ¿cuál es la riqueza entonces y para quiénes y cuántos se produce en estos países como en Europa, en Asia, en África o incluso en América? Estos que controla el Estado, el gobierno, normalmente para su funcionamiento, pero no controlan las empresas. Hay países donde no controlan ni siquiera las empresas básicas estratégicas, lo explicaba, ni siquiera Estados Unidos controla el petróleo. Todo es privatizado, la salud, la educación, todo es privado. Y es un sistema de explotación al ser humano, a los habitantes, a sus pobladores, que son los dueños de toda esa tierra y de todo esto. Pero se lo dañaron unos poquitos. Entonces, la banca, que es el medio de manipulación de esta empresa privada, es la que suele adquirirlo. Vean en Estados Unidos, en Colombia, que el gobierno hace una ley a favor de la banca para prestarle dinero mensual, dándole una mensualidad como un sueldo básico a los ancianos que se van a morir en 2-3 años, le dan $5.000 de una casa que vale $1.000.000 y ya listo, el banco se quedó con la casa y se la quitó a los herederos, a los hijos, a los nietos de ese anciano. Así funciona. Todo es un saqueo de sus propios pueblos y de nosotros, de los demás pueblos. Entonces, estos estados no producen dinero y dependen netamente de lo que produce la empresa privada. Eso sí, cuando la empresa privada quiebra, entonces exprime al Estado. Y el Estado, a su vez, exprime al pueblo. En Venezuela, eso pasó, recuerden la crisis bancaria, pero desde que llegó el chavismo todo eso se corrigió. Si hay una empresa que quiebra, quebró. Aquí no vamos a estar salvando a nadie. Y después que quiebre, el Estado viene, la toma y listo, pertenece al Estado. De ahí que se calcula que el Estado, hoy en día en Venezuela, tiene la mayor cantidad de activos del país. Claro, hay una parte que está improductiva, porque no se ha podido crear la conciencia y el sentido de pertenencia en los ciudadanos para que estas empresas sean productivas. Perdón. Entonces, estas empresas privadas en todas partes del mundo producen y si quieren producir dinero, además de cubrir su mercado, tienen que exportar. Por decirle algo, si una empresa privada china quiere dólares, tiene que exportar. Si no exporta, no tiene dólares, al menos que los compre en la banca y le sale más caro que exportando, porque exportándolo lo sacan de la ganancia. ¿Ya? Entonces, si lo sacan de comprarlo en el banco, hay pérdida. Produce pérdida porque hay un porcentaje que se queda al banco, un porcentaje que se queda al Estado, un porcentaje que se queda en Estados Unidos, porque por cada billete que usted, aunque usted no lo crea, por cada cambio que usted, transacción monetaria que usted haga en dólares, incluso en efectivo, usted termina pagando un porcentaje a la Reserva Federal de Estados Unidos. Creo que es el 0,05%. ¿Okay? Por cada transacción, imagínense ustedes, los miles de millones de transacciones que se hacen y así se mantiene el Estado, el imperio. Y con ese dinero que nosotros ponemos, ellos compran las bombas para que nos bombardeen. Así. Entonces, en esos países nadie va a pedirle divisas al gobierno porque el gobierno no las tiene. Y si se van y se las piden, le van a decir vaya para la banca privada. Por aquí no es UMEA.
dado casos excepcionales como estos que le estoy hablando, de los salvatajes que les hacen a estas empresas privadas de los grandes capitales. Y así es que van saqueando. Cada vez que el capitalista quiere hacer más dinero, se declara en quiebra y entonces sale el Estado, le da un préstamo y se roba los reales. Eso hicieron aquí. Eso hizo Mecerane, que está en Estados Unidos, financiando a la oposición, financiando los golpes de Estado y todo eso en Venezuela, porque quiere volver a venir a seguir haciendo lo mismo. Eso se acabó. Entonces, en Venezuela, el caso es atípico. Hubo puesto, ya que desde la aparición del petróleo en medio de la dictadura que favorecían a las clases dominantes, los empresarios se aseguraron el control de manera camuflada y se volvieron parasitarios para robarse de manera disimulada el dinero del Estado, que de paso era muy poquito, porque entonces el que hacía la negociación, que eran también las familias oligarcas, se quedaba con un porcentaje y los gringos nos pagaban el 1%, se quedaban con la mayoría. Estos propietarios de las empresas básicas en todas partes del mundo son privadas. En Venezuela se hicieron nacionales porque esta oligarquía no iba a perder su porcentaje y jamás ha podido ser sometido el país a lo contrario, porque como desde la independencia, recuerden, no la hicieron pobres, la hicieron los agentes adinerados del país, incluyendo el Libertador. Y siempre se ha mantenido esta receta. En Colombia ha sido peor. Colombia es bárbaro. Porque Colombia siempre ha sido un gobierno parasitario, un virreinato, y como toda monarquía, eh, son parasitarios. Y entonces ellos creen que son dueños de Venezuela, que pueden venir a robar. Esto ocasionó en Venezuela que nuestro país jamás haya podido ser sometido, ocasionó en Venezuela una atrofia del empresariado nacional, que en lugar de mejor calidad e innovar, crecer y aumentar producción para exportar y producir su riqueza, hacía todo lo contrario. Vean cómo se produjo la escasez de alimentos en el 2015, el 2014, el 2017, el 2018, hasta que llega la Asamblea Nacional Constituyente, casualmente, que lo que hacen es reducir la producción para pedirle más dólares al Estado, para subir los precios de la broma, para lo poco que el Estado le daba al pueblo, subir los precios de los productos, quitarle al pueblo una parte y quitarle al Estado otros dólares, que sí, para importar y todo esto. Y así han ido robando. La idea es que no hay producción, hay que importar. Así nos llevaron yo lo dije en un video, en el 2006 nosotros exportábamos, por ejemplo, el 20% de la producción de arroz, porque teníamos sobreproducción de arroz en Venezuela, y con el bloqueo que le hicieron a los F-16 y los tanques y la parte de los químicos, porque íbamos a hacer bombas químicas, bombas biológicas, estas que llaman, nos quitaron los agrotóxicos y nos destruyeron la agricultura. Y la idea era que dejáramos de producir, pues, para que importáramos arroz. Entonces, en 2007 ya estábamos importando arroz y nos convertimos en simples empaquetadores. Entonces siempre dicen que en Venezuela se producía, que se producía en Venezuela, pero en Venezuela solo se empaquetaba. ¿Okay? En Venezuela producía una básica de su alimentación hasta que llegó el chavismo. Antes de eso, y eso lo reconocen todos los economistas del mundo, incluyendo los capitalistas. De hecho, hay un premio Nobel que habla muy claro de eso, lo pueden conseguir en Google, que habla sobre Venezuela. Un premio Nobel de Economía, ¿no? Entonces, en Venezuela nunca hubo producción alguna, más que una básica para camuflar el saqueo de las riquezas al pueblo. Y con ello vino la dominación y control absoluto de nuestra cultura, forma de vestir, e incluso costumbres alimenticias, por parte de estas empresas transnacionales que controlan al mundo y que a su vez son dueñas de nuestros mediocres empresarios. Claro, todo es traído de afuera y lo nacional y autóctono desechado y olvidado. Así nos transculturizaron, perdón, nos destruyeron todo el aparato productivo que pudieran hacer,
Como en Brasil, por ejemplo, que hubo un señor que inventó los carros eléctricos, lo mataron. No sé, hubo en Estados Unidos uno que inventó los carros que funcionan con agua y no con gasolina y lo mataron, así. Porque son los medios de dominación del mundo. Entonces, en pocas palabras, y repito, si usted va a cualquier país a pedirle dólares al gobierno, lo mandan a la banca privada, por no decir al carajo. Mientras que en Venezuela y hacen lo contrario. Y lo peor es que lo exigen como obligatorio y enseñaron al pueblo que la cosa debe ser así, en contra de sus propios intereses sociales, colectivos e individuales. ¿Por qué? Porque si le dan al privado, el privado produce, no le paga al Estado generalmente, y de paso te quita a ti los dólares adicionales que te da el Estado, por medio de sobreprecio, especulación, mala calidad, etc. Entonces, este país debe revolucionariamente comenzar a hacer como los demás, pero con nuestras particularidades de la riqueza, distribuida equitativamente y no privatizada, que es lo que quiere la opositora derecha para ellos continuar el saqueo y mantenerlo eternamente en el tercer mundo, hambre y pobreza económica y cultural, donde se aseguran la dominación perpetua. Vean que lo expliqué una vez, que acá en mi pueblo vino un señor para arborizar y hacer la ciudad bien bonita, bajar el calor que hay en la ciudad. Carabobo es una de las ciudades más calientes del país, casi como Maracaibo, porque tenemos la represa, que también es un espejo de agua, igual que Maracaibo tiene el lago de Maracaibo. Y los empresarios privados, sobre la mayoría extranjeros, dijeron que sí, está muy bueno el proyecto, pero no les interesaba porque entonces se venía mucha gente y entonces ellos iban a perder el poder, el control. Así funcionan en todo el país funciona igual que el calabozo. Entonces, la idea es mantenernos eternamente dominados y la economía de un país manejarla ellos por medio de su empresa privada, parasitando, saqueando al país. Entonces, el Estado solo administra el dinero que controla, que tiene el control social, pero ellos igual se lo roban de alguna u otra manera. En Venezuela, que hemos ido cambiando esto, con el poder popular sobre todo, así se empodera o se apropia al pueblo de todos los bienes que le corresponden, que le pertenecen por naturaleza. De la naturaleza también, por cierto. Todo esto es suyo y rompe el acostumbrado ataque económico que se ha ejecutado desde la época del mismo Simón Bolívar para acá. Yo eso lo expliqué en la Guerra de las Monedas, en todos estos videos y todos estos escritos que he hecho. La idea es para que la gente vaya entendiendo. La idea es echarle la culpa al gobierno y que no es que a la final no es al que le corresponde la economía del país, como estoy explicando, es el empresario privado, pero el responsable de verdad, que es lo que llamamos la burguesía revolucionaria, y está la burguesía parasitaria, que es el empresario que es el que está estabilizando el país. La Constitución es específica en eso, de la corresponsabilidad. Los empresarios administran el dinero de sus empresas y las divisas privadas del país salidas de sus exportaciones, por lo que son responsables directos de toda distorsión económica como la actual. Lo expliqué. Si el Estado dice que el bolívar cuesta 20 dólares y la empresa privada dice que el bolívar cuesta $1, va a costar $1. Y eso es lo que ha pasado con Dollar Today. Entonces, el gobierno solo administra entonces el dinero del Estado que se obtiene de la renta o el impuesto por IVA y al empresariado, que por cierto lo evade muchísimo, al pueblo, que también lo evade, aunque últimamente ya está exonerado el pueblo porque es injusto. Además de que los recursos ganados por las empresas básicas de lo que todos somos dueños, para la infraestructura, el desarrollo social, para poder mantener la educación, salud, todo esto público, gratis y no privado como lo hacen en otros países, sin tener que estarle dando dinero a ningún empresario privado, a menos que sea necesario para su crecimiento. Eso se da como crédito. Y este deberá debidamente
priorizar el pago de este dinero. El caso del apoyo del campesino, el conuquero, es importante, lo dije en un video anterior, porque garantiza la alimentación y la soberanía alimentaria del país. Lo expliqué, entre 2014 y 2018 se demostró que el conuquero es el que mantiene el país, no el gran empresario. Entonces es hora de terminar de dejar de darle dinero a los grandes empresarios, a estos que tienen 500 hectáreas, 1000 hectáreas, 2000 hectáreas. No, de 500 para abajo hay que empezar a financiar. La ley de tierra fue muy buena, Chávez la promulgó y nunca se cumplió. Se otorgaron miles de hectáreas, se expropió muchas tierras que estaban improductivas de latifundistas, hubo otras que se expropiaron ilegalmente, como la de Pío Tamayo que eché el cuento. Lo mismo que parece que me están tratando de hacer a mí, por eso me desvalidaron al galpón. La idea es decir que la finca está improductiva y después invadirla. Esto lo hacen los parásitos, que son más capitalistas que el capitalista, más despreciables que el capitalista, que bueno, él nació en ese mundo y la mayoría de esa gente, y bueno, se entiende que lo educaron de esa manera, pero que un pobre haga lo mismo que el capitalista es el colmo. Y eso lo dicen los psicólogos, que termina siendo algo natural, que el oprimido no quiera liberarse, sino que quiera ser el opresor. Y entonces termina oprimiendo a sus propios iguales, a sus pares. Entonces, este empresariado debe asumir su rol y el Estado debe asumir sus competencias. Nosotros debemos mantenernos fuertes, asegurar nuestra alimentación, nuestra autonomía, autosuficiencia, que garantice la independencia plena y no puedan dominarlo las potencias. Eso es lo que ha hecho Maduro calladito, como lo explicaba con la empresa Polar. Era la única competencia que tenía era harina Juana, ahora hay sus 400 marcas de harina. Además de eso, debemos ser verdaderamente participativos y protagónicos, donde el poder popular ejerza la auditoría y el control debidamente. No es que el poder popular va a hacer una auditoría, descubre una irregularidad, va después a Contraloría y Contraloría no hace un carrizo. A mí me pasó, yo hice una denuncia y después me dijeron que no había nada que hacer, y se robaron 400 millones en aquella época. El día que esto se haga y que se aplique, entre otras cosas, el poder moral, donde si una persona comete un acto de este tipo, la sociedad lo execre de alguna u otra manera, porque ya saben que tiene ese mal hábito. Porque el que lo hace una vez, lo hace dos, lo hace siempre. El que miente una vez, miente dos y miente siempre. El que roba una vez, roba dos y roba siempre. Es simple. Debemos cumplir entonces las metas sociales de la revolución. Esto incluye este participativo y protagónico, que el partido de masas, el partido hegemónico, también sea heterogéneo y le dé la cabida que daba Chávez al pueblo patriótico para los cuadros, para ayudarlos de verdad a sacar el país adelante. La idea no es gobernar el partido, la idea es gobernar que gobierne el país, la base. Eso es lo que estoy explicando, que a PSUV le está pasando lo que le pasó a Acción Democrática hace unos 40 años, 30 años atrás. ¿Okay? Para los años 70, 80 le pasó esto a Acción Democrática y el PSUV lo está repitiendo. Que fue cuando empezaron a repetir los presidentes, que repitió Carlos Andrés, después repitieron dos gobiernos ADECO, 5 años y 5 años, y se acabó aquello de la alternancia de 5 años tú y 5 años yo, y entonces empezó la pugna, nace Caldera con el chiripero, con Convergencia, y entra Chávez al poder. Fue un momento coyuntural, por haber roto eso. El PSUV está haciendo lo propio al romper los pactos con el gran pueblo patriótico, y eso le va a pasar su factura a su momento si no corrige. Entonces, bueno, vamos a dejar esto aquí, que ya se hizo bastante largo, casi 40 minutos, pero había que explicarlo más ampliamente. El próximo video va a ser sobre el juego cambiario colombiano, que es la otra manera que nos han aplicado de esa estabilización económica, y así se llevaban el níquel en la época del Viernes Negro, y ahora se llevaban los billetes. Esto lo vamos a explicar en el próximo video. Entonces estamos hablando.